del libro Un teósofo mira al mundo del señor N. Sri Ram en la página 10, la teosofía. Bueno, ahora la otra silla porque no me recuerdo. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos aquellos que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reserva. Como estos párrafos, los tres, el último que hemos leído y ahora estos dos comienzan con la teosofía, pues este en el que quedamos puede considerarse y es además el siguiente. Él hace una serie de consideraciones sobre la teosofía y eso fue lo último que leímos la semana pasada, que ella es una filosofía. Y ahora vamos a ver cómo también se le puede considerar como una religión. En la opinión de él lo expresa así. Recuerden que HPV en un artículo contestó esa pregunta. ¿Es la teosofía una religión? Y entonces planteó que era la religión en sí, es decir, lo que religa de verdad. Ahora, Sri Ram nos lo va a presentar de esta manera. La teosofía puede considerarse como una religión porque explica la verdad de cada religión, el ascenso del espíritu separado, mayábicamente, porque no hay separación real, pero sí lo sentimos nosotros todos separado, limitado, descendente del hombre hacia la divinidad de la que ha descendido. Es decir, que aquí nos plantea el proceso de involución y evolución. Como evolución, la religión es lo que nos permite religarnos, es decir, volver a ascender. Pero la religión explica que ha descendido, por eso se siente separado, y ese proceso es la ley por la cual estas expresiones del espíritu, que llamamos las almas humanas, pues, o las mónadas humanas, aunque es una sola mónada, también eso aparecen como separadas, pero es nada más que la realidad de la vida una, pasan por este dual proceso. Primero descienden desde su condición total a la materia, traído es natural por jerarquías logoicas, para poder aprender a mantener esa conciencia que es idéntica, que es indivisa en la divinidad dentro de sí misma, en todo proceso manifestado, incluido el plano más denso, que es el plano físico, que es donde más trabajo nos cuesta aprender, como es natural, esa capacidad de poder mantener la plenitud de la divinidad expresada en cualquiera de los niveles de manifestación del universo. Y sobre todo en este plano físico, como dije. Siendo la separación la causa de la tensión que mueve todas las cosas en un proceso natural. Claro, porque no es real. Claro, porque no es la condición sui generis o real, verdadera, de ese espíritu total. La teosofía justifica la experiencia religiosa, aclarando entre paréntesis que en cierto sentido es el impulso universal de buscar lo mejor de que ha sido privado en la vida por haber caído en lo peor. Es decir, la materia en estos estados de densidad se expresa de una manera totalmente contraria y por tanto en tensión, en rechazo de la realidad de ese espíritu en su esencia total, en su esencia superior, en su esencia
unida, en su esencia de unidad. Y por eso es que eso es lo que se tiene que repetir, volver a descubrirse. Por eso es el hombre, conócete a ti mismo. Porque en la materia nos dejamos de conocer con lo que somos. Y esta teosofía, esta sabiduría divina, esta religión, nos permite volver a poder expresar en cualquier nivel de la manifestación de las leyes universales la plenitud de la unidad de esa vida. La teosofía es además, todavía nos trae un párrafo, o no, dos más siguen por lo menos, es además el arte. Fíjense, es ciencia, filosofía, religión, arte, de vivir en la felicidad y belleza. Porque esa es la condición esencial del espíritu. Felicidad, que es lo que llamamos ananda, beatitud, total regocijo, incambiable y incambiado en su nivel esencial, porque todo lo que aparece como que perdemos en estos niveles inferiores no se pierde. Lo único que no hemos aprendido a expresarlo y a identificarla, en este caso este arte de vivir y este arte de felicidad y este arte de belleza, porque estamos en este proceso de aprendizaje y no lo hemos culminado. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Cómo lo descubrimos más bien dentro de nosotros? Viviendo de acuerdo a las leyes naturales. Si el ser humano investiga las leyes de la naturaleza, de ahí el tercer objetivo de la sociedad. Si se comprende la ley o leyes en plural en la apariencia actual nuestra, porque en este plano parecen que son muchas leyes o varias leyes, pero es una sola ley, la ley de evolución, que a su vez opera a través de karma y reencarnación, las dos caras de la misma moneda, y que nos da ese arte, nos proporciona el que descubramos cómo hacerlo, y lo hacemos de la manera única que cada ser. Por eso es que también descendemos a este proceso. Nadie repite el arte, nadie repite la felicidad, nadie repite la belleza en la manifestación. La manifestación por eso se enriquece, se llena cada vez más de todas las cosas imaginables o inimaginables que enriquecen una creciente proliferación de distintos modos de belleza, felicidad, arte, expresión de esas leyes. Sigue siendo una sola ley y pueden expresarse de maneras tan diferentes que parecen leyes distintas. Todo eso que nos parece a nosotros imposible a través de las palabras, se está produciendo ahora mismo en nosotros mismos y alrededor nuestro, y todavía no lo llegamos a realizar totalmente, a vivir en toda su plenitud. Pero todos aprendemos y todos aprenderemos y todos lo comprobaremos y aportaremos algo que nadie ha aportado, porque nadie repite la creación de nadie en estos niveles de felicidad ni de belleza. Así que el hombre alcanza cuando vive en armonía con ese sutil orden universal, porque la ley es orden. La ley nunca es un caos de desorden, en sentido de desorden. Puede ser un caos, como se le llama así, durante los periodos de reposo o mahapralaya. Parecen no expresarse, porque está ese ciclo de alternación de Manvantara Pralaya, de Sristri, que también se le llama el Manvantara, y noche de Brahman,
etcétera. El otro se le llama día, pero eso es también otro de los aspectos duales de la ley, que se manifiesta, activa o reposa y queda inmanifestada. Pero eso no significa de que desaparezca. Aunque aparezca un caos cuando comienza cada periodo, o cuando va a amanecer cada periodo de actividad, en que hay que volver, y volver no, porque cada universo también es único, en que hay que despertar lo que ha estado durmiendo. Ese despertar aparece como que no hay nada. Y sí, según el espíritu despierta, maravillosamente manifiesta una nueva belleza, una nueva felicidad, un nuevo arte de vivir y un más avanzado campo de expresión y de riqueza de esa expresión. Pero mientras está en esa noche, todas las cosas llegan inevitablemente, igual que llegaron al reposo, al final del ciclo anterior, vuelven a llegar a expresarse y a emanarse las fuerzas vitales que crean aquí abajo las condiciones para su manifestación, que es esa sabiduría expresada y simbolizada en la palabra logos, en que cada vibración de su ser, cada palabra es creativa y es sabia y es bella y es feliz. Cuando el hombre alcanza este estado de armonía, es decir, comprende la ley en sí mismo y en el universo que le rodea, se encuentra en paz consigo mismo y con los demás. La armonía no es solo del que despierta a esta elevada belleza y expresión del universo, sino que también mientras está la manifestación, aparecen como que hay muchos otros espíritus, los que ya autorrealizados, conscientes de su unidad, conscientes de su armonía, conscientes de su orden, y se procede a tender la mano a la ayuda, porque para eso se manifiesta todo el universo, a los que todavía no lo han alcanzado. Y por eso esto es como una polifacética expresión siempre más bella, más amplia, más rica y más armónica y de mayor esplendor. Se transforma en un canal, ya el que está en paz consigo mismo y con los demás. No puede haber paz con uno mismo que no abarque a todos los que le rodean en la manifestación, que son el mismo. Se transforma en un canal para esas fuerzas, un centro creador de paz y felicidad. Y por ello, siempre el triunfo está asegurado, aunque mientras no se aprende por alguna de estas expresiones de la vida o de las unidades de vida conciencia, a ellas, inmersas en su ignorancia todavía, les parezca guerra, competencia, todo lo que vemos en gran parte de nuestra humanidad y todavía desgraciadamente en lo que a nosotros nos falta por despertar a esta ley, a esta paz, a esta felicidad. Aunque tengamos momentos o tengamos ya puntos de apoyo para darnos cuenta que no solo un ser como señor Sri Ram, que tenía esa paz y felicidad de una manera inolvidable, era capaz de escribir estos párrafos tan bellos y de vivirlos hasta un punto de su
evolución, sino que Él sirvió a la humanidad dando estos impulsos en todos los que lo vieron, lo escucharon, se pusieron en contacto con Él, etc. Y esa es la misión de todos los adeptos, esa es la misión de todos sus discípulos, esa es la misión de todo teósofo. La teosofía es una sabiduría amplia que abarca todas las cosas. Es decir, lo que es teosofía como la abstracción más alta de esta sabiduría divina abarca todo. No solo lo que ya está manifestándose, sino todo lo que se va a seguir manifestando. Porque ella es esa manifestación, esa expresión de esa sabiduría en su integridad. Así que porque es la sabiduría divina. Recuerden que Teo ahí no significa un Dios personal, ni un Dios extracósmico, ni un Dios antropomórfico. Representa esa esencia divina o de lo divino, como quiera que le queramos poner, pero nunca personificándolo, porque nunca se personifica, sino que sigue siendo esa total sabiduría que crece y crece y crece en manifestación. No es tampoco nunca la misma. Así que esa teosofía toca aquellas cosas que merecen nuestra atención porque es la sabiduría reflejada o enfocada en el hombre de este plano de evolución. En la humanidad es la que recibe este enfoque, esta especial capacidad de recibir esta luz para que aprenda a ayudar, a expresar y a elevar a todos los reinos de vida. Recuerden que el reino humano es el que eleva a los demás reinos. Una sabiduría creciente, porque el hombre está continuamente aumentando sus contactos y su capacidad de interpretación. Aunque ahora la velocidad nuestra sea tan lenta que nos sintamos eso, ahogados o que necesitamos un paracaídas, todos estos símiles que usamos cuando algo no nos acaba de entregar su belleza o su sabiduría o su profundidad, pero todo nos lo entregará. Pero lo que hay es que atender a arriba, a atender a lo alto, en el sentido figurado, o en el sentido real, atender adentro, volcar nuestra atención a nuestro interior, no dejar que los sentidos nos arrastren, y la mente sobre todo, nos arrastren a lo que parece que está afuera. Eso es mayábico, no hay nada afuera. Y reenfoquémonos y la velocidad va a ir aumentando según seamos capaces de entrar en nosotros mismos. Una sabiduría que tiene cualidad de vida para desarrollarse, ordenar y crear. Tres de las palabras más adecuadas para poder expresar esta ley, de ella y de su expresión. No solo es vida, sino que es una vida sabia y por tanto una vida que crece en sabiduría constantemente porque nunca tiene un no más allá. Al ser infinita, se seguirá expresando cada vez más alta en cada vez más ricos mundos y más ricos universos en cada etapa de su manifestación, reposando el tiempo que le corresponda. Y vuelve el señor Sri Ram a enfatizar, es la vida una que ha creado todo lo que existe. Porque lo manifestado existe, está fuera de.
pero esa vida una es la que emana. La palabra creado, recuerden que es la que viene de las religiones, y de la nada, nada sale, así que no, el nada todo no puede crear nada. Como es nada todo, las dos palabras se contrabalancean en esta realidad de la unidad. Y por ello puede surgir todo y seguir surgiendo, seguir manifestándose, seguir existiendo, estar fuera de lo que es. Y es por esa vida una que en nosotros, y es por esa vida una en nosotros que podemos crear, descubrir y llegar a contemplarnos y perfeccionarnos. Por esa misma esencia de esa unidad que nosotros somos, esa unidad, nosotros también nos podemos convertir en manifestadores, creadores. No, recuerden que la palabra no es adecuada, en descubridores, en completadores o autocompletadores de nosotros mismos y autoperfeccionadores constantes de nosotros mismos, porque cada nivel parece una perfección, pero después aumentará más, se perfeccionará más, y en sí un punto final, un punto muerto o una meta no va nunca a descubrirse. Va a seguir siempre creciendo, expandiéndose y llenándose de belleza y de esplendor. Y vamos al tercer punto, la obra de la Sociedad Teosófica. Esto es una de las, como es la más natural, de los encargos que los fundadores nos dejaron. Y aquí tenemos que incluir los maestros de sabiduría y los fundadores externos. Y como es natural, todos los sucesores dignos de ellos, que nosotros tenemos que también llegar a dignificar. Si esta obra se tiene que seguir manteniendo o ampliando más bien o elevándose y ser cada vez más alta y mejor. No dejar que la sociedad pierda esta obra o envejezca y la cristalice o la desnaturalice, etc. Y el señor Sri Ram nos dice, la Sociedad Teosófica nació bajo la inspiración de ciertos maestros adeptos para que ella fuese un instrumento al servicio de la humanidad. Eso está bien claro en las cartas, en la misma, el discurso inaugural del coronel Olcott, en la primera obra de la Sociedad Isis sin Velo, y de ahí en adelante. Todo lo demás ha sido tratar de ampliar, incluida esta conferencia o esta obra. No sé bien si él la llevó, yo creo que él la llevó a dar como charlas y después las revisó y las publicó bajo este nombre. La Sociedad Teosófica tiene esa inspiración. Y estos adeptos son los guías de la evolución en este planeta. Es decir, es la fraternidad. Fraternidad porque ellos son una unidad en sí, pero se expresan en apariencia para nosotros como un grupo de seres con características humanas todavía, pero con características divinas que son superhumanas, pero que son los custodios de la evolución, de esta ley de evolución. Y ellos trataron de inspirarla a los fundadores primero, sobre todo Olcott y HPB, que fueron los únicos desde el inicio que estuvieron hasta su muerte, y sus sucesores después, para que esta sociedad fuera un instrumento al servicio de la humanidad. Instrumento, pero para servir a su humanidad, no para ningún otro propósito.
El significado de este paso apenas se percibió en el crepúsculo de los días precursores, pero a la luz de las expansiones posteriores, fíjate, se empieza con 17 personas, 17 personas de las cuales, bueno, yo también eso, pero separado de ellos por muchos años, y después se separó de la sociedad madre. Y entonces también nosotros tenemos que comprender que ellos, déjenme ver de quién era la llamada. Ay, siempre se confunde los viernes. Es una persona que siempre se confunde los viernes y siempre me llama tarde. Los viernes yo tengo a las 2:30 un grupo. ¿Qué voy a hacer? Pero no puedo, yo creo que yo debía de llamarlo siempre los viernes. Antes de empezar, déjame poner el ventilador que tengo ahora calor. Disculpen, ya que interrumpí. Porque ya el calorcito se me está arreciando. Pues lo que ellos quisieron era que fuera un instrumento al servicio de la humanidad, como ellos, como fraternidad protectora, es el muro protector de la evolución humana, cumplen como función principal. Ellos podrían estar descansando en lo que el budismo llama nirvana, etc. Y renuncian, como nos plantea la voz del silencio, para poder hacer menos duradero, menos complicado, menos doloroso en nuestras personalidades el proceso de evolución. Es decir, es un sacrificio que ellos hacen por la humanidad. Pero ellos son una jerarquía. En realidad, no es ni tan siquiera una fraternidad como tratamos nosotros de llegar a ser, que tampoco lo podemos llegar. Y eso es lo que nos impide llegar a una elevada estatura todavía como la de ellos. El significado de este paso apenas se percibió en el crepúsculo de los días precursores. Parecía que de aquellos 17 se quedaron 2 en la India, pero 3 al principio en Estados Unidos. Pero en realidad no se sabe de ningún trabajo que él haya hecho durante Isis sin velo, es decir, en esos 2 años. Ya después parece que sí, es que él empieza a hacer algún trabajo. Aunque también estuvo fuera de Estados Unidos un tiempo, que es donde se enferma y lo que Dios, aunque él era muy joven, fue una muerte considerada como prematura, porque fue por una de las enfermedades que se cogen, pues se cogían en aquella época, no me acuerdo cuál de ellas, en estos países latinoamericanos. Así que eso no se podía ni percibir. Aparte, los mismos maestros, ¿para qué fundaron la sociedad aquí en Nueva York? Para la parte de Occidente. Y si sin verlo está dedicado sobre todo a traer la sabiduría oriental a Occidente. Y el libro se plantea más como las luchas que habían entre las religiones occidentales, el materialismo de Occidente, etc. Y se pensaba que un movimiento que había empezado más o menos, yo creo que un poco antes, o quizá, sí, fue un poco antes, pero no recuerdo ahora su fecha de fundación, por una persona de la India, Dayanand Sarasvati, como la Arya Samak. Arya es el nombre antiguo de la India, la verdadera, como si dijéramos, cuna de la raza aria o Arya. Pues se pensaba que ellos en Oriente, en la misma India, Dayanand Sarasvati iba a poder impulsar una renovación de la espiritualidad de la India. Pero cuando se vio que él se estaba dogmatizando y que no había asimilado
el verdadero propósito de la fraternidad, HPB recibe a fines de 1878 la orden de ir con Olcott para la India. Y Olcott, porque ella no tenía raíces allá, pero bueno, sí se había hecho la ciudadana americana, aquí, que estamos hablando, yo digo de allá, en Estados Unidos. Pero, sin embargo, pues, él sí volvió a visitar, pero ella ni volvió, yo creo, de visita más nunca. Que yo sepa, ella iba a Europa, pero nunca vino aquí. Que yo recuerdo que haya algún viaje. Y eso a ella misma le extrañó, ella pensó que era que ella iba a morir, algo. Porque pensó que había fracasado, como ya estaba publicada Isis sin ver, y no, lo que estaba fracasado era la esperanza de la India. Y ellos tuvieron que ir para allá, establecerse en Adyar, establecer toda una serie de puntos. Y esa labor universal es la que se sigue haciendo desde Adyar y es la que se sigue haciendo por los sucesores de ellos dos sobre todo. Porque indudablemente que aunque hay lazos de, como si dijéramos, de intercambio, etcétera, nunca más ha habido la verdadera unidad. Y en la India la presencia de estos que se separaron, creo que recientemente hay algo, pero muy pobre. Y aún en Europa es muy pobre. Y en Estados Unidos, pues, decayó porque no cumplieron con su última petición, no permanecer unidos. No permitáis que esta mi última encarnación sea un fracaso. Y es lo que es, ¿cómo se llama? Triste. Y cuando vemos que la misma, que el mismo, perdón, que el mismo Leadbeater que había ayudado tanto a Olcott, tiene la prueba de que Olcott, por una serie de malas interpretaciones de sus conferencias y de sus consejos personales a algunos miembros, pues es expulsado. Él no hizo otra sociedad teosófica, él no hizo otro grupo, él se retiró y cuando Anibesan le pidió que volviera, volvió. Jinaradasa, que había hecho lo mismo porque querían que él testificara en contra del Leadbeater, volvió y ellos nunca hicieron nada para que la sociedad se siguiera dividiendo. Lamentablemente la otra línea, porque hay que decir las verdades, porque también hay mucha ignorancia y eso para que ustedes lo comprueben, el que quiera. La línea de Dios se volvió a dividir y yo creo que fracasó una parte, pero otra creo que sigue y sí, siguen como dos divisiones de la división original. Es decir, que eso tiene esa tónica, que hay personalidad en todos los lugares y que han habido muchas peleas entre nosotros, siendo la fraternidad el objetivo, correcto. Mientras la personalidad esté presente va a haber peleas, pero no que dividan. La persona puede irse o lo pueden expulsar, pero no tiene que hacer otro movimiento para dividir todavía más las pocas almas y mentes que son capaces de asimilar esta enseñanza. Así que el significado de este paso apenas se percibió en el crepúsculo de los días precursores, pero a la luz de las expansiones posteriores, la utilidad que presta a la sociedad en la esfera del pensamiento humano en general y en todas las actividades se puede apreciar ahora mucho mejor. La semilla que fuera arrojada en la tierra estéril y rígida del materialismo del siglo XIX, sobre todo aquí en Occidente, en medio de la fría indiferencia existente entonces en el mundo, mostró muy pocos indicios de la calidad del árbol en que iba a transformarse. Ustedes saben lo que es que dos extranjeros lleguen a la India y que aquella sociedad que no tenía nada más que primero a Dayanand Sarasvati y algunos que otros
corresponsales que habían mantenido con ellos alguna, que Dayanand Sarasvati se separa, quería volver a los dogmas del brahmanismo, o de hecho volvió a los dogmas del brahmanismo. Sin embargo, la sociedad en Adyar empieza a crecer, y no en Adyar, porque Sined y en Allahabad también, que era donde vivía Sined, que era la capital británica en India, Bombay, donde ellos estuvieron primero, aunque ellos se fueron para Adyar, que está en el otro extremo del este del subcontinente indio, y Bombay está en el oeste. Por eso es que llegan por allí, porque los barcos que venían por vía del canal de Suez iban a través de, ¿cómo se llama? Del Océano Índico, pero no, ahí yo no me acuerdo ahora cómo se llama ahí. Bien, iban directo a Bombay, que ahora es Mumbai. Pero ellos, viajando por todo, se encontraron en la costa este, Adyar, que estaba prefijada. Y eso se vio con los hijos de Muthuswami Chedi, que son los que se ofrecen a llevarlos a ver propiedades, que hablan con el padre para que le den el adelanto. No tenían ni para la entrada. Hablaba que rifa un collar, una cadena, creo que era un collar, bueno, de ella, y la persona que se lo saca se lo vuelve a dar. Eso le pasó varias veces a ella. Era de ella. Pero pudieron comprar, y cuando se mudan es que los muchachos, los hijos de Muthuswami Chedi, se dan cuenta de que el maestro se les había presentado cuando eran unos niños que iban para la escuela. Le pide una limosna y ellos se la van a dar, y cuando levantan la cara, pero ya la habían visto la cara, le habían extrañado que aquella figura tan majestuosa les pidiera una limosna, pero les desapareció. Y era para que ellos supieran, oígame, de ahí surgieron una serie de cosas. ¿Por qué Adyar estaba así señalado para ellos? ¿Por qué el padre de Krishnamurti empieza a trabajar allí cuando la muerte de su esposa? ¿Por qué ven el aura de ese niño tan limpia? Y así sucesivamente. No podía ser todo eso, como ustedes verán, hermanos, como ustedes tienen que comprender, casual. Era causal. Ni aún los miembros que vivían en el mundo externo pudieron en aquel entonces adivinar la transformación que iba a experimentar el mundo entero en el transcurso del siglo XX y siguiente, que es el XX, y a la que tanto iba a contribuir la obra de la sociedad. No solo en ideas, no solo vamos a decir, en investigaciones científicas, que empezaron por la de química oculta, que apoyó William Crookes, no solo en el arte, no solo en la religión y en todas las filosofías, etcétera, aunque haya coincidido con muchas cosas, como es natural, adaptada a todos los niveles de evolución, superficiales, deformadas, etcétera. Claro que no todo va a ser monolítico en una humanidad que no es monolítica y que no está evolucionando como promedio a la misma velocidad la mayoría de sus componentes. Desde aquel entonces hemos sufrido la catástrofe de las 2 guerras mundiales, además de otros cambios de grandes alcances que trajeron como resultado, tanto en la perspectiva de las cuestiones de importancia fundamental como en las mismas condiciones de vida, la diferencia que vemos en el mundo de hoy con respecto al mundo en que llegó a la existencia la sociedad teosófica. Han surgido, claro,
estas pruebas muy difíciles y terribles que seguimos pasando porque estamos en Kali Yuga. Pero la ganancia sigue siendo, a los ojos de, por lo menos, de los que estudiamos las leyes de la evolución, creemos que es mucho más importante lo que se adelanta que la perpetuación de muchos aspectos negativos que ya existían, pero que hoy no son tan poderosos ni tan predominantes. Hoy predomina una tendencia de una gran parte de la población hacia lo superior, hacia la espiritualidad, hacia lo verdaderamente espiritual. La misión de la sociedad ha sido, como podemos percibirlo, ahora con toda claridad, inculcar la idea de una fraternidad universal de la humanidad, tan necesaria para la organización del mundo uno de hoy. Fíjense cómo pone entre comillas mundo uno. Porque las comunicaciones, toda la parte de los transportes, etcétera, y sobre todo esta explosión de primero la radio, la televisión, el cine, la televisión, y ya después todo este mundo, como si dijéramos, digital, nos ha unido de una manera que ya eso no tiene marcha atrás. Y que no va a cesar, a pesar de que sí, las personalidades, mientras más riqueza, mientras más poder puede tener los que gobiernan un país, sus personalidades se van a deformar más. Igual que tuvimos un Hitler, tenemos otros dictadores, tenemos otras personas que quieren dominar el mundo y que su ambición no va a cejar. Pero tenemos una población que, aunque todavía no tiene la cultura suficiente para no desencantarse, como no debía desencantarse nunca, de la democracia, sino renovarla y tener, sí, la experiencia de no repetir los errores anteriores. Cualquiera se equivoca a votar por pero no votar más por el que ya se demostró que no era lo que decía, sino que es una personalidad dictatorial más y ya. Porque eso es lo que más hoy tiene que, como si dijéramos, que vigilar el votante. En todos los países no se abstienen de votar, no van a las urnas. No, porque estoy desencantado. No, de todas maneras va a salir el que quieran los otros, etc. Uno tiene que cumplir con el deber, donde puede votar para elegir, donde nada más que se va a votar para nada más que darle el amén al que ya está, es un absurdo. Y se debe de tener como se llama, la perspectiva de la espiritualidad al ir a votar, no las simpatías personales, sino la espiritualidad, donde hay un llamado a la unidad, donde hay un llamado a lo alto, donde hay una que fallen después porque son personalidades tan enfermas como las pasadas, no importa. Uno tiene que dar la oportunidad al que parezca que no tiene esa personalidad y cumplir con el deber. A que fallemos y votemos por el equivocado, ¿qué vamos a hacer? Para eso somos humanos, para aprender. Pero sí tenemos que entrar en como dijéramos, en el sentido de responsabilidad, de cumplir con nuestro deber en la forma que lo entendamos, como lo entendamos, sin presión ajena, sin guiarnos por otros, sino la que en nuestro corazón y nuestra mente razonemos. Y
aprovechar la lección cada vez que fallemos. Porque lo que sí no vamos apreciando de que yo no voy a fallar. Yo tengo que aprender mis lecciones, pero nunca la lección de abstenerme y de no, yo no tengo que ver con eso porque todo el mundo es igual. Igual no hay nadie. Así que dentro de las diferencias, ¿cuál yo puedo percibir que puede ser, al menos en lo que habla, que no, después no lo cumple es otra cosa, más exacto hacia la unidad, hacia el amor, hacia la espiritualidad, etcétera? Aunque ya le digo, vamos a ser engañados, porque casi todos ellos, o vamos a decir el 99.99% de ellos, van nada más que a responder a su personalidad. Y claro que eso nunca va a arreglar el mundo. La misión de la sociedad teosófica ha sido, como podemos percibirlo, ahora con toda claridad, inculcar la idea de una fraternidad universal de la humanidad, tan necesaria para la organización del mundo uno de hoy. Lo repito porque esto es lo que es fundamental. Sentir el mundo como uno, no como distintas naciones. Y presentar al mismo tiempo al mundo ciertas ideas madres, la idea que va por arriba del pensamiento, de la sabiduría llamada teosofía, a fin de facilitar la transformación que iba a tener lugar en el mundo del pensamiento, primero, y luego en el mundo de la conducta humana. Si transformamos nuestro pensamiento, si contribuimos a través de la teosofía a transformar el mundo del pensamiento a nuestro alrededor, pensando todos los días en teosofía, sintiendo todos los días teosofía, tratando de poner en nuestra vida la expresión de la teosofía como la podamos nosotros asimilar, con principios de veracidad, de sinceridad, de amor, nunca rechazando a nadie porque haya cometido un error, sino pensar que la persona va a rectificar, que la personalidad va a someterse a su individualidad. Eso es lo que tenemos que estar y pensando todos los días y en todas horas y a todo momento, teosóficamente, no odiando a nadie, sino sintiendo compasión por los que creemos equivocados, aunque seamos nosotros los equivocados, porque eso nos va a pasar muchas veces, pero sí nunca odiar, nunca aumentar la cuota de separatividad, de odio, de rechazo, sino de apoyar lo mejor que pensamos, lo mejor que sintamos, pero con compasión a los que pensamos y sintamos que no son tan buenos como los que nosotros apoyamos. Hay que tener también discernimiento. No es que, bueno, que todos, y entonces desentendernos, ¿no? Apoyar en lo interno lo que pienso que es mejor y sentir compasión por lo que pienso no es lo mejor. Por lo que siento no es lo mejor. Pero no coger partidos que separen. Aunque, ya les digo, en un voto tenemos que, si hay votación, tenemos que votar y tenemos que votar por el mejor que pensemos y que sintamos. Y estar dispuestos a rectificar nuestros errores para la siguiente votación. Si es que él llega, porque claro, hay países en los que no llega. Este es el cambiante tablero, como si fuera un visor de eso de los de cristalitos de eso, y no me acuerdo ahora cómo se llama, que nosotros tenemos que completamente también el caleidoscopio. Esto es un caleidoscopio que siempre está cambiando y tenemos que estar atentos a ver a dónde cambió el caleidoscopio hoy y qué elegimos de esa visión que tenemos caleidoscópica, que sabemos que va a cambiar a los 5 minutos, pero tenemos que elegir cada vez.
Ahora, nunca rechazando a nadie, nunca odiando a nadie, sino amando a todo y a todos, con simpatía por los que creemos que están correctos, con compasión por los que creemos que están equivocados. Más nada. Eso es lo que puede contribuir al mundo uno, con nuestra cooperación, tanto interna y, repito, externa, si tenemos la oportunidad de una votación de un gobernante o algo así. Esta es todavía la misión de la sociedad. La plantearon estos adeptos, la transmitieron Olcott, HPB y sus sucesores, y la tenemos que tratar de seguir a nivel de un grupo de estudio, a nivel de un grupo de logia, a nivel de una sección, si pertenecemos ya a una sección que podemos entonces elegir funcionarios, al nivel de la sociedad internacional, al ser miembros directos de ADIAR, o a través de una sección de un país o de una logia adscrita a ADIAR. Y ejercer lo que mejor entendamos es lo que ayude a que esta misión de la sociedad, a que este encargo de los maestros pueda seguir avanzando hacia su consumación, o al menos hacia su progreso, que cada vez esa misión se cumpla en mayor profundidad, en mayor proporción y en mayor, como si dijéramos, número de posibilidades o líneas de realización, es decir, estudios, meditaciones, lo que podamos. Así que nos dice el señor Sirran, esta es todavía la misión de la sociedad. Las ideas liberadas por sus esfuerzos para lograr un acercamiento, buscando un acuerdo comprensivo entre el hombre y la naturaleza. Esto también es uno de los aspectos, que hay muchas diferencias, que hay muchas opiniones distintas, pero que cada uno haga un aporte interno de buenos pensamientos, de buenos aportes, y si está en una posición de algo, de buena contribución directa a que haya armonía entre la humanidad y las leyes de la naturaleza, desde el punto de vista de la vida interior. Sabemos que en lo exterior hay muchas más peleas y mayores puntos de vista distintos, pero nosotros lo debemos hacer en el nivel de vida interior, y que haya un acercamiento de la humanidad como totalidad interna a las leyes de la naturaleza, en cualquiera de las líneas que nosotros podamos, con buenos pensamientos, con buenas emociones, con buenas acciones, si estamos en capacidad de ello o tenemos alguna responsabilidad, para que esta armonía entre los reinos, pero sobre todo el reino humano y la naturaleza, se fortalezca desde el punto de vista espiritual, místico, ocultista, más bien que desde la apariencia externa. Aunque el maya tiene también su cierta realidad en cada plano del universo. Y es por eso que la vida interna, que sí, es la que tenemos que dedicar cuando estamos tratando de conocernos mejor a nosotros mismos y por tanto al universo, porque nosotros somos el universo. Pero aún en las apariencias externas podemos cooperar en que la gente ame las plantas, ame los animales, ame el mismo reino mineral. Se trate de unir con todos los demás reinos y expresiones de la vida, porque todo es vida.
y entonces la parte de la apariencia es secundaria. La parte esta interna es la que tiene que ser primordial. Así que no podían sino otorgar una nueva significación a toda actividad que tocase. Es decir, ese acuerdo y ese acercamiento entre el reino humano y la naturaleza va a darnos una nueva significación a toda actividad que hagamos en el mundo. Desde no botar un papel en una calle para que no haya basuras, etcétera, hasta cooperar sembrando un árbol, regando una planta que se está secando por falta de humedad, y el reino animal, como les dije, igual el reino humano, que no lo podemos dejar. Tenemos que, igual que hacemos meditación por los enfermos, que hacemos la mejor elevación por los que han desencarnado, sobre todo si son desencarnaciones violentas. Todas estas cosas nosotros las tenemos que tratar de cumplir, de buscar en qué mejor manera podemos servir a todo lo que nos rodea y a nosotros mismos que estamos, como es natural, encarnados en este planeta. La Sociedad Teosófica es un organismo único en medio de un mundo multiforme, aplastado por la guerra, quebrantado y destruido por cada una de esas divisiones que contradicen la fraternidad de nuestro propósito. Un mundo en el cual el separatismo y la especialización, fíjense, el exceso de especialización en muchos campos de la ciencia ha sido una de las formas de desunirnos y de no comprendernos y de que no haya fraternidad entre distintos especialistas de distintas disciplinas. Así que ese separatismo, esa especialización exagerada, han sido llevados a un punto muy aguzado por una mente entrenada en el análisis, que separa, y que se identifica con todo interés exclusivista. Si esto me conviene, yo hago esto, aunque esté desconociendo o perjudicando o dañando a algo de lo que me rodea. Pero como no es mi especialidad, como no es mi incumbencia, porque yo estoy separado de ese grupo, de esa línea o de lo que sea, pues me encojo de hombro y sigo adelante. Existen otras organizaciones cuyos objetivos en un sentido más limitado marchan de acuerdo con lo de nuestra sociedad. Claro, hay siempre puntos de conexión, pero eso no significa de que tenemos que hacer entonces un cóctel de instituciones, etcétera. Es trabajar lo que podamos en la línea en que pueda ser útil. Y si queremos pertenecer a algo, indudablemente la Sociedad Teosófica nunca ha hecho ningún tipo de resoluciones separatistas, sino que no lo que no tenemos que mezclar a ambas como si fuera una sola. Cada una tiene sus características, cada una tiene sus sellos, cada una tiene su distinción y tenemos que seguir adelante de una manera integral, pero con el respeto debido a la idiosincrasia de cada una de estos trabajos, porque el trabajo de la sociedad es muy específico y mezclarlo con otras puede ser contraproducente, y aparte la sociedad tuvo que hacer una declaración de su independencia de las demás instituciones, porque entonces la institución más pequeña, y nosotros obviamente a nivel mundial somos de las pequeñas, son las que son absorbidas por
la línea específica de las más grandes. Pero nuestra sociedad, es una frontera universal hasta donde nuestras mentes puedan concebir esta frontera, y el reino que tratamos de organizar dentro de esos límites es el reino de Dios en su aspecto de sabiduría, que es la teosofía que buscamos. Este es el cimiento que no nos puede a nosotros faltar. El cimiento de la sabiduría divina. Por eso ya se llama sociedad teosófica. Y nosotros debemos de poner esa sabiduría y su aspecto superior, no sus interpretaciones intelectuales, es donde cada miembro tiene libertad de poder hacer sus investigaciones o sus líneas, pero sí de que amemos esa sabiduría y que tratemos de que ese amor a la sabiduría sea irrestricto y podamos nosotros aportar lo principal de esa sabiduría a la humanidad a través de este vehículo que es la sociedad teosófica. Empleo la palabra buscar acertadamente, porque aunque encomendada a una teosofía por el propio título que lleva, es una teosofía en abstracto. Es decir, no una teosofía nada más aplicada a determinadas líneas o determinados empeños, sino en abstracto, es una búsqueda total de esa sabiduría divina, que no está limitada por ninguna doctrina en que querramos definirla. Porque sabemos que la doctrina de los maestros, que la obra cumbre de HPB, la doctrina secreta, nada más que son, como si dijéramos, atisbos de lo que es una conciencia liberada de las ataduras de la personalidad puede alcanzar. Y todos nosotros, o casi todos nosotros, vamos a poner el casi para que dejar si hay alguno que uno no conoce que está liberado. Como no estamos en el estado de adepto, pues no hemos alcanzado esa plenitud de la teosofía como sabiduría divina integral, sino que tenemos algunos atisbos de esta doctrina y otros tenemos alguna realización, al menos de sus cimientos, de cambiar nuestras vidas a una vida de indañabilidad, a una vida de servicio, a una vida de ayuda, a una vida de constante aumento de nuestra capacidad de alcanzar aspectos de esa sabiduría e incorporarlos a nuestra vida como un ejemplo a los que nos rodean. Así que es la sabiduría divina, y como indica la palabra theos, del griego, ¿no? De la palabra teosofía, ella debe trascender toda formulación, ya sea de los fundadores, incluido aún lo que los maestros enseñaron a sus discípulos en las cartas, etcétera. Es una formulación hasta un punto a determinado ser, pero no es una formulación total. ¿Bien? Y por ello, teosofía tiene que trascender a todo lo que sea más o menos publicado
enseñado aún oralmente, etcétera, como HPB, que tuvo enseñanzas algunas orales, recogidas, las que pudo Annie Besant y Mead, que era el secretario de ella, pero se sabe que ella tampoco. Digo, hasta aquí y no más, no. Era lo que en esos momentos podía formularse. Y en libros como los de Taine, un siglo después, porque fue cuando el centenario que se cumplió de la fundación de la sociedad que llegaron los libros de él, pues se ve que hay una profundización. No hay una marcha atrás, ni tampoco una negación de lo de atrás, etc. Hay una profundización porque hay que seguir formulando, porque hay que seguir penetrando, que de momento nos trastorne algo el cerebro, lo que sea. Bueno, adelante, ya encajaremos, ya recuperaremos el equilibrio si nos caemos en un momento dado. Y tenemos que seguir formulando y tenemos que seguir ampliando internamente, sobre todo dentro de cada uno. Porque teosofía es sin fronteras y sin comienzo ni término, sin libros y a la vez incorporada en determinada cantidad en muchos de esos libros, en muchas de esas formulaciones, etc. Por eso no hay nada que le podamos decir no va más allá. Eso no es posible ni en la sociedad teosófica, ni en la sabiduría divina en sí o teosofía, sino que es, y mucho menos en la conciencia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que seguir atendiendo, aprendiendo, incorporando a nuestras vidas. Si no, nos hacemos puntos muertos y no estamos, como si dijéramos, sirviendo ni siendo útiles al instrumento de la sociedad teosófica y a la investigación de esta sabiduría divina o teosofía. Así que creo que me quedé a mitad de párrafo. Bueno, es la sabiduría divina y como indica la palabra teos de la palabra teosofía, ella debe trascender toda formulación, lo que agregado a las limitaciones de nuestra inteligencia, que está en estado de desarrollo, yo tengo que tratar de que crezca un poquito más que lo que tenía yo ayer. Tengo que seguir insistiendo en seguir profundizando, en seguir atendiendo para descubrir algo más, porque se sigue desarrollando. Debe expresarse necesariamente en el lenguaje de la experiencia común. Es decir, para que ayude a otros, yo tengo que hacer una traducción, primero, de tratar de vivirla, como la pueda yo ir internalizando dentro de mí. En cada momento, porque mis limitaciones tienen que cambiar si yo estoy en el sendero correcto de autodescubrimiento. Y por eso es que nos pasa a todos, que ya lo hemos visto en muchos de los testimonios de nuestros hermanos en logias y en grupos como este y en cualquier, ¿cómo se llama? Intercambio de estudios y de opiniones. Lo que hemos estudiado hace poco, lo volvemos a coger y nos parece nuevo. Nos parece nuevo porque tiene siempre algo nuevo que en cada punto de atención va a producir un nuevo despertar a una captación de sabiduría más alta que la anterior. Si de verdad estamos cambiando y desarrollando y
estudiando y sirviendo y meditando, etc. Lo que pertenece a la divinidad debe participar de lo subjetivo y de lo objetivo. Y lo subjetivo, que es cuestión de realización interna, no puede objetivarse con palabras. Vamos sobre todo a lo que constantemente estamos en cualquier momento de prestar atención a un estudio teosófico. Y bueno, una de las frases preferidas, ¿no?, de Krishnajit: la palabra no es la cosa. Porque la palabra es algo objetivo, la realización interna. Aunque en algún momento podamos tratar de comunicarla por palabra, nunca, como la palabra es objetiva, va a comunicar la esencia, o lo más profundo, o lo más sabio, o lo más divino de aquella expresión objetiva de la palabra, de una realidad interna subjetiva a la que podemos siempre avanzar si sabemos prestar atención y tenemos la determinación de ayudar, servir, tender una mano, compadecer, etc. Esto no significa que vivimos en un futuro vago e indefinido, hay veces porque no, que somos un conjunto de trascendentalistas o idealistas que carecemos de objetivos prácticos o de ayuda para ofrecer. Es decir, o de teóricos, que somos los que convertimos en palabras huecas cualquier cosa que estemos, ¿no? Es para poder convertir en vida aquello que nosotros estamos tratando de investigar, estudiar, descubrir, que está más dentro de nosotros que fuera, pero que tenemos que tratar de alguna manera y de distintas formas, porque esto nunca puede ser cerrado en una forma específica, puede contribuir tanto a nuestro despertamiento, a nuestro autodespertar, a nuestro autodesarrollo, a nuestra autotransformación, como la de los demás. Y pensar siempre no tanto en la nuestra, aunque claro, si no prestamos atención y no nos vamos autotransformando, no vamos a ser capaces de ser útiles a los que nos rodean. Y eso hay que hacerlo constantemente y renovarlo a cada instante. No solo cada día, no solo en cada amanecer, no solo en cada recuento del día al anochecer. No. En cada instante. O como dice Krishnajit, de instante en instante. Que es lo único que presta una atención plena al momento presente. Y puede autodescubrir algo dentro de sí que cambia inmediatamente, cambia instantáneamente, si el estado está relacionado con la verdadera sabiduría. Una sabiduría que se va haciendo cada vez más intensa, más interna y más abarcante. Las verdades que existen en lo que podemos llamar los clásicos de la teosofía, y si sin velo, budismo esotérico de Sinet, para ir en orden cronológico, la doctrina secreta, la clave de la teosofía, la voz del silencio,
Y ya después en el siglo XX, desde lecturas populares de Teosofía de Annie Besant, que fueron conferencias para personas que nunca habían oído hablar de Teosofía, a un estudio sobre la conciencia, la genealogía del hombre de ella. Y Liz Bitter, desde, junto con ella, Química Oculta, el hombre de dónde, cómo vino, dónde va, las conferencias sobre todo de la vida interna, estudiar la ley del karma a través de las vidas de Alcione, porque eso es para estudiar la ley del karma, no para enterarnos de boberías y de chismes de una vida. Ese es otro de los libros que se confunde su verdadero objetivo, aunque él lo aclaró. Y otras obras, como ya el que le interese, por ejemplo, aplicarlo a personas religiosas que acudan a nosotros, anivesan con, bueno, las obras de Blavatsky tienen de toda la religión, pero bien, específicamente ya dirigido está el cristianismo esotérico de Annie Besant y la ciencia de los sacramentos de Liz Bitter, la parte oculta de la masonería de Liz Bitter y así sucesivamente. Y después, Tiny, Sri Ram, bueno, Jinarayadasa, Fundamento de Teosofía, a otras obras que son aún las más chiquiticas de él, a veces dedicadas sobre todo a los niños, son las más profundas, porque está dedicada al niño interno de cada uno de nosotros también. Pues todo eso nosotros lo tenemos que ir de verdad. Y bueno, Rada y otros, de Geoffrey Hodgson, etc. Hay toda una gama en estos 145 años que vamos casi ya a cumplir, pues de enorme importancia, pero de enorme importancia, y que la tenemos que aplicar a el servicio hacia los demás, porque no es para que nosotros aprendamos, no es para que nosotros estemos libres de ignorancia nosotros, pues, sino para poder servir a la humanidad. Y por eso nos dice las verdades que existen en lo que podemos llamar los clásicos de la teosofía, a las que podemos llamar verdades fundamentales, y que por libre acuerdo y no por imposición oficial, que no la hay, ni la hubo, ni la habrá, mientras sea la sociedad teosófica cumpla su misión, les otorgamos el título de teosofía. Se nos muestran como los resultados prácticos de nuestra investigación, que es con lo único que tenemos que hacer con ellos para poder compartirlos útilmente con un grupo, con una logia, con una sección, con el mundo entero. Y para nuestros actuales propósitos constituyen una bella arquitectura que comprende todo el campo de nuestras experiencias prácticas, abarcando el firmamento entero y teniendo la virtud de elevar nuestra visión y junto con ella nuestros corazones al máximo de su capacidad por medio de toda línea airosa y todo arco delicado, más el sentido de la proporción y de su gestión inherente. Esto no solo es poesía, sino que tiene una profundidad extraordinaria. Es decir, esa literatura es inmensa y más inmenso su beneficio, pero tiene que ser aportada hacia los demás desde una investigación, desde una incorporación a nuestra vida diaria, desde una perspectiva entonces de un conjunto
que tenemos que ver como algo infinito, como algo totalmente proporcional, de acuerdo como dijéramos, con proporciones matemáticas, etcétera, es decir, que internamente representan una perfección oculta, pero a veces completamente obvia para el que lo hace con esta dedicación que tiene que tener el estudiante para llegar como el señor Sri Ram a esta bellísima expresión llena de sabiduría y de poesía y de belleza y de profundidad. Vuestro deber palpable como teósofo es proclamar esas verdades al mundo, pero no dogmáticamente, sino mostrando respeto hacia el que escucha, dejándole en completa libertad de aceptarlas o rechazarlas, o permitiéndole que responda a ellas parcialmente, con el pleno convencimiento de que existe la teosofía en todos los corazones, aunque esté dormida, y que ella llegará a manifestarse en lo que es suyo a su debido tiempo. No hay que forzar nada, hay que sembrarla, hay que regarla con nuestros cambios, con nuestra autorrealización y esperar a que la naturaleza haga lo demás. La ley de la vida, la ley de la evolución. Desde que la sociedad es un organismo que lo abarca todo, representa la reconciliación más amplia, la de la raza con la raza, la de la religión con la religión, la del oriente con el occidente. Más aún, buscando la síntesis o unidad de lo verdadero y lo bueno en todo. Se ha logrado esta síntesis en parte durante los últimos 75 años de su existencia y funcionamiento. Recuerden que él muere 2 años antes. Esto fue escrito unos 20 años quizás, cuando él quizás empezó de presidente del centenario de la sociedad. Él toma posesión en el 53 y muere en el 73 a los 20 años. Y por ello, él cubre este plazo de los últimos 25 años para llegar a la fundación en 1975 de los 100. Muere 2 años antes del centenario, 98. Pero en el momento que él escribió esto o pronunció estas palabras, hacía 75 años. Es decir, que más o menos es por la fecha en que él tomó posesión de la sociedad, de la presidencia de la sociedad, durante los últimos años de vida. Es decir, que es un poco antes de él tomar posesión, porque ya en el 53 había pasado 3 años más después de los 75. Así que aquí ustedes le pueden hasta situarlo en tiempo y espacio. Está en el final de la vida del señor Vinayadasa, del hermano Raya, como se le llamaba, y ya quizás él sabía que iba a ser su sucesor, porque estas son cosas que, como es natural, estos seres lo tienen que percibir. Y sabía que era su Dharma por 20 años, para poder entregar esta labor con la suficiente energía
a los que siguiéramos después del centenario. Ya hemos seguido por unos 42 años más, 43, para poder nosotros mantener esta obra. Y esa es nuestra responsabilidad. De gracia la hemos recibido de estos seres tan excelsos como fueron ellos. Y aunque nosotros no seamos de esa misma excelsitud, sí tenemos que ser de esa misma fidelidad para con la humanidad. La sociedad ha podido ejercer una influencia sobre el mundo que va más allá de lo previsto, gracias a la manera de vivir de sus miembros y al valor de sus ideas. La teosofía implica necesariamente pensamiento y acción. Este párrafo es estremecedor. Necesitamos vivir, necesitamos, que es la acción, necesitamos investigar e incorporar a nosotros esta sabiduría divina para que la podamos vivir, para que esa armonía entre lo interno y lo externo se mantenga en la vida de la sociedad. Sabemos que lamentablemente siempre hay errores y esos errores a veces abarcan a determinada fase o determinadas partes o elementos de la sociedad. No hay nada perfecto, como es natural. Igual que hubo la división tras la muerte de HPV, a pesar de que ella lo prevé en su última carta: manteneos unidos. No permitáis que esta mi última encarnación sea un fracaso. Y claro, hace unos días hubo una conversación donde había una persona que, aunque relacionado con la sociedad, nunca, que yo sepa, ha sido miembro. Y entonces hicieron una anécdota, como hay fraternidad, como se quieren ustedes de los teósofos. Porque es que hasta, como si dijéramos, ponemos como virtudes toda la serie de defectos que, claro, que están en toda naturaleza humana. Y para marcarle una preferencia en este caso, de una simpatía hacia una persona o uno de los que fueron miembros, porque ya son personas hasta que murieron. Si ya murieron, ustedes no, ya, ¿para qué ustedes van a...? Y sin embargo, justificar que la culpa la tenía otro miembro. Son cosas absurdas, que también está muerto, como es natural. Y son las cosas absurdas. Si la persona quiere investigar eso, la persona no había preguntado nada. Fue una conversación traída por los pelos. Porque esa persona tiene obsesión de ese problema. Y entonces uno mira así, ¿cómo hacemos daño a personas que quizás con un ambiente diferente, porque relación con teosofía ha tenido, etcétera, etcétera, nunca se ha hecho miembro? ¿Por qué? Por todas estas boberías. Nosotros lo que tenemos es que hablar de la parte esta positiva, y sobre todo de los que estamos vivos, que somos los que podemos rectificar nuestros errores. Y tener cuidado de no meter la pata con todos estos errores. El párrafo es largo, quedan 5 minutos, no quiero correr esto. Vamos a dejarlo entonces aquí en la página 13. No podemos.
Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, y cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano. Déjame parar la Gracias. grabación.